Hola, hola, muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo andan mis queridos holgazanes? Seguimos trabajando acá en la cuarentena, sí, acompañándolos a ustedes para que estudien, para que no se atrasen, ¿sí? Porque cuando volvamos a la facultad todo va a ir muy rápido. Así que bueno, hoy vamos a hacer la segunda parte de uniones químicas. En el caso de hoy vamos a trabajar las estructuras de Lewis, de oxoácidos, hidróxidos, oxosales y bueno, algunos oxoaniones, ¿sí? Por lo pronto todavía nosotros no vimos el tema de nomenclatura, eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante por lo pronto es poder hacer las estructuras de Lewis a partir de lo que aprendimos la clase pasada y bueno, a partir de lo que vamos a hablar ahora. Bien, vamos a empezar con el ácido sulfúrico. En el caso del ácido sulfúrico, ¿sí? Fíjense que si ustedes determinan la diferencia de electronegatividad entre los átomos que componen al ácido sulfúrico, ¿sí? Eso nos indica que el compuesto es un compuesto covalente, es una molécula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, porque hay una serie de cositas que ustedes tienen que tener en claro para poder hacerlo bien. Yo voy a colocar al azufre, que es el átomo central, rodeado de 4 oxígenos. Los oxígenos van a rodear al azufre, ¿sí? Ahora ustedes van a ver que esta estructura va a repetir en todos los oxoácidos, ¿sí? ¿Qué hacemos con los hidrógenos? Los hidrógenos siempre los tenemos que unir a oxígenos, ¿sí? Eso es muy importante para que pueda salir bien la estructura de Lewis. Lo que hacemos ahora es escribir, dibujar, representar de alguna manera los electrones de valencia de cada uno de los átomos. En el caso del hidrógeno 1, lo mismo acá. En el caso del oxígeno tiene 6 electrones de valencia, que serían estos 6. Lo mismo de este lado, ¿sí? Fíjense que el azufre también tiene 6 electrones de valencia. Fíjense cómo los voy a acomodar. Esto ustedes van a ir aprendiendo a acomodar los electrones con la práctica, ¿sí? A veces van a hacer unos líos bárbaros, ¿sí? Van a jugar con los electrones dando vueltas, pero bueno, con la práctica les va a salir. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Si nosotros miramos, este hidrógeno ya completó su octeto, se alcanzó la configuración del gas noble más cercano. Lo mismo este oxígeno que tiene 6 electrones propios y comparte 2 es 8. De este lado ocurre exactamente lo mismo. Y el azufre que tiene 6 electrones propios, ¿sí? De valencia y comparte 2 con los oxígenos, también llegó a 8. O sea que toda esta línea horizontal tiene el octeto completo. ¿Cómo hacemos para unirle estos dos oxígenos? Y bueno, ahí tenemos que hacer la unión covalente dativa, ¿sí? Fíjense que ningún electrón del oxígeno se enfrenta con el azufre, porque si se enfrentara, el azufre superaría los 8 electrones. Y lo mismo hacemos de este lado, ¿sí? Y ahí nos quedó la estructura de Lewis del ácido sulfúrico. Si queremos hacer la fórmula desarrollada, sería de la siguiente manera, ¿sí? Una rayita por cada par electrónico compartido. Y bueno, estas dos uniones son dativas, lo indicamos con flechitas, ¿sí? Y ahí estamos con el primer oxoácido. Si son oxoácidos, ahora cuando veamos nomenclatura, son ácidos que tienen oxígeno, por eso se llaman oxoácidos, ¿sí? Todos los compuestos que tengan hidrógeno adelante van a ser ácidos, ¿sí? Excepto algunos casos particulares como el agua, ¿no? Pero en regla general, siempre que tengan hidrógeno adelante, estamos hablando de un ácido. ¿Hay ácidos sin oxígeno? Sí, están los hidrácidos, pero bueno, eso será tema de futuras clases no muy lejanas. Vamos con otro, vamos con el ácido nítrico. En el caso del ácido nítrico, bueno, vamos a poner al nitrógeno como átomo central, rodeado de 3 oxígenos y tiene un solo hidrógeno. El hidrógeno siempre agarrado a algún oxígeno, a cualquiera. Entonces, bueno, representamos los electrones de valencia. Acá el nitrógeno tiene 5 electrones. 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que el hidrógeno ya completó el octeto, lo mismo que este oxígeno, pero el nitrógeno no. El nitrógeno tiene 5 y comparte 1, son 6. Entonces vamos a enfrentar 2 electrones de este átomo de oxígeno y fíjense que ambos ahora sí completaron el octeto. Como ya el nitrógeno completó el octeto, la unión que vamos a hacer con este oxígeno es covalente dativa, ¿sí? De esa forma, la fórmula desarrollada me quedaría hidrógeno, un par compartido, o sea, una rayita, a su vez otra rayita unido con el nitrógeno,
una flechita hacia el oxígeno de arriba y un doble enlace covalente con el oxígeno de la derecha, ¿sí? Y ahí tenemos entonces el ácido nítrico. Ácido fosfórico. Bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el fósforo como átomo central, rodeado de 4 oxígenos, y tenemos 3 hidrógenos que los vamos a unir a los oxígenos siempre. Bueno, representemos los electrones de valencia. Del hidrógeno, del oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo mismo acá, 1 del hidrógeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 del oxígeno, ¿sí? Lo importante es este tema, ¿sí? Este tema lo vamos a seguir trabajando porque después tenemos que ver todo lo que es teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia, ¿sí? Lo vamos a usar en varios temas. Bien, el fósforo tiene 5 electrones de valencia, vamos a ponerlo así, y estos dos acá arriba. Fíjense que tanto el oxígeno, el hidrógeno, el fósforo, este oxígeno, este hidrógeno, este oxígeno y este hidrógeno, todos completaron ya su octeto. Entonces la unión que vamos a hacer con este oxígeno de arriba va a ser covalente dativa, ¿sí? Quedándome la fórmula desarrollada, el fósforo unido a oxígeno, que a su vez unido a hidrógeno, quedaría de esta forma. Ahí está. Ahí tenemos el ácido fosfórico. Bien, vamos a pasar a otro grupo de compuestos que son los hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos que están formados siempre por un metal y lo que se conoce como grupo oxidrilo. El grupo oxidrilo es la unión del oxígeno con el hidrógeno. Entonces acá resulta ser que en un compuesto como los hidróxidos vamos a tener, por un lado, o sea, es un compuesto iónico, porque tenemos un metal y la diferencia de electronegatividad con el oxígeno, que es el más electronegativo, bueno, da más que 2. Es un compuesto iónico, pero va a tener dentro de la estructura una parte covalente, que es la parte que corresponde al oxidrilo, ¿sí? El sodio tiende a perder un electrón, como conversamos en la clase pasada, y ese electrón lo vamos a meter dentro del corchete, por lo tanto acá va a quedar con una carga negativa. ¿Qué va dentro del corchete? Y bueno, lo que sea covalente. En este caso tenemos oxígeno, vamos a ponerlo así, e hidrógeno. ¿A quién va a ir a parar este electrón? Siempre va a ir a parar al más electronegativo, o sea, siempre va a ir a parar al oxígeno. Entonces, ese electrón que entra lo vamos a representar por acá. El oxígeno tiene sus 6 electrones propios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Estos 6 son propios del oxígeno y este estaría representando el electrón que entró. Y el hidrógeno tiene 1. Fíjense que de esta forma el oxígeno tiene 6 propios, entró 1, ganó 1, tiene 7 y comparte covalentemente 1, queda con 8, ¿sí? Y de esta forma queda la estructura de Lewis del hidróxido de sodio. Si quisiéramos hacer una desarrollada, esto quedaría de esta forma, pero esto no se acostumbra, así que no les den bolilla para estos compuestos. Vamos con el hidróxido de calcio. En este caso, en el caso del hidróxido de calcio, vamos a tener el calcio como catión, ¿sí? Que va a perder 2 electrones, y vamos a tener que representar 2 oxidrilos. Esto me está indicando que tengo 2 oxidrilos, o sea, 2 veces esto mismo tengo que hacer. Lo pongo de un lado y copio lo mismo del otro, ¿sí? Entonces, el calcio pierde 2 electrones. Uno va a parar a este oxidrilo, otro va a parar al otro oxidrilo. ¿Y quién lo gana? Bueno, el oxígeno siempre, ¿sí? Entonces quedaría, este es el electrón que entró, el oxígeno tiene sus 6 electrones propios, el hidrógeno 1. Lo mismo de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el hidrógeno 1. Para no tener que hacer 2 veces representar los oxidrilos, lo que se puede hacer, es completamente válido, es en vez de poner 2 oxidrilos, imagínense esto, ¿no? Este oxidrilo no lo ponemos y ponemos un 2 grande acá. Este 2 quiere decir que representa 2 veces esto. Es completamente válido, no hay ningún problema. Hagamos un hidróxido más, por ejemplo el hidróxido de aluminio,
que ya lo vamos a representar de esa forma. O sea, si va el 2 acá, no va este oxidrilo, ¿eh? O una cosa o la otra, ojo. En el caso del aluminio, el aluminio tiene 3 electrones para perder, ¿sí? Va a quedar con carga 3 más. Y como va a haber 3 oxidrilos, vamos a poner un 3 ahí para no tener que repetir 3 veces lo mismo. Representemos el oxidrilo, que sería exactamente esto de vuelta. Y una carga negativa. Pero ojo, ¿por qué una negativa? Porque tenemos 3 electrones que pierde el aluminio y va a parar uno a cada oxidrilo. O sea, dentro de cada oxidrilo entran 3 electrones. Entra un electrón dentro de cada oxidrilo. En total 3, ¿sí? Con respecto a las cargas, yo tengo 3 cargas negativas, puedo decir 3 positivas, eso hace que sea 0. Muy bien. Vamos a otro grupo de compuestos químicos que son las oxosales. Las oxosales es un grupo de sales que contienen oxígeno. En este caso, esta oxosal se llama sulfato de sodio y va a pasar lo mismo que con los hidróxidos. Va a haber una parte covalente, que es lo que corresponde al oxoanión, y bueno, unido iónicamente con el sodio en este caso. Entonces, vamos a representar al sulfato. El sulfato me refiero a esta parte, ¿sí?, del compuesto, que es el oxoanión. Bueno, eso después, cuando veamos nomenclatura, ahí vamos a verlo en detalle. El azufre lo vamos a rodear de 4 oxígenos, ¿sí? Y lo vamos a meter dentro de un corchete. Y acá tenemos 2 átomos de sodio, que nosotros podemos poner un catión sodio de un lado, catión sodio del otro, o no poner este y ponerle un 2 adelante, también se puede hacer eso. Entonces, cada átomo de sodio va a perder un electrón, y ¿a quién va a parar? Siempre a los oxígenos. Entonces, el oxígeno tiene sus 6 electrones de valencia. Este oxígeno es lo mismo. 4, 5, 6. El azufre también tiene 6. De esta forma, fíjense que la línea horizontal ya completó su octeto. ¿Cómo unimos estos 2 oxígenos? Mediante enlace covalente dativa. Sin enfrentar ningún electrón del oxígeno al azufre, porque si no el azufre supera su octeto y estaría en forma incorrecta. Bueno, ahí tenemos al sulfato de sodio. Vamos con el carbonato de potasio. Vamos a hacer carbonato de calcio. Carbonato de calcio, ¿sí? Vamos a representar esto. Esto de acá, miren, me estoy olvidando algo muy importante. Acá falta un -2, ¿sí? Entraron 2 electrones. Esto es importantísimo. Por no poner eso les pueden poner mal, ¿sí? ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, en el caso del carbonato, tenemos al carbono unido con 3 oxígenos, ¿sí? Lo que les estaba por decir es que todo esto es lo que se conoce como el oxoanión, ¿sí? Oxo porque tiene oxígeno, anión porque es negativo. Bueno, en el caso del carbonato de calcio, tenemos el calcio que va a formar el catión calcio 2+, perdiendo 2 electrones, y esos electrones obviamente van a parar a oxígenos. Ahora representemos los electrones de valencia del oxígeno: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo de este lado: 1, 2, 3, 4, 5, 6. El carbono tiene 4 electrones de valencia, se va a enfrentar uno para cada oxígeno, pero va a tener que enfrentar 2 con el oxígeno, y el oxígeno a su vez también con el carbono, para que ambos puedan completar el octeto. Fíjense, el oxígeno tiene 6 electrones propios, ganó 1 que aportó el catión calcio y comparte 1, ¿sí? Llega a 8. Lo mismo pasa con el oxígeno de la derecha. Entonces, de esta forma, el carbono tiene 4 electrones propios, comparte 2 acá y 2 más acá abajo, ¿sí? Entonces quedaría esto con 2 cargas negativas. Y ahí tenemos entonces el carbonato de calcio. Bueno, hagamos una oxosal más y hacemos oxoaniones, y ya con eso redondeamos la clase de hoy, chicos. Ya de compuestos cuaternarios, eso está grabado, así que no voy a hacer clase de ese tema, porque es sencillo, ¿sí? Con solamente mirar el video van a tener los suficientes ejemplos como para entender el tema, y ya después sí arrancaríamos con lo que es
TREPEP, ¿sí? Teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia, y ahí empezaríamos a jugar también con los ejercicios donde tenemos que determinar quién tiene mayor punto de ebullición, comparando compuestos, ¿sí? Donde vamos a tener que trabajar también un tema que se llama fuerzas intermoleculares para poder determinar, ¿sí? Estas cuestiones, estas propiedades que van a tener los compuestos, ya sea punto de ebullición, de fusión, solubilidad, etc. Bueno, vamos con esta otra oxosal. Fíjense que yo tengo, esto se llama nitrito de aluminio, yo tengo 3 veces este oxoanión. Entonces, para no hacerlo tan grande el ejercicio, le vamos a poner un 3 adelante al corchete. O sea, yo voy a tener el aluminio, que va a formar el catión 3+. Y por otro lado voy a tener el nitrógeno unido con 2 oxígenos, ¿sí? Todo este oxoanión va a tener una carga negativa, o sea, este aluminio le va a perder 3 electrones, pero le va a dar un electrón a cada uno de los 3 aniones nitrito. Entonces, cada anión nitrito va a ganar un electrón. Y bueno, ya le ponemos el 3 adelante, indicando que esto se repite 3 veces. ¿A quién va a parar este electrón? Y bueno, este electrón va a parar a un oxígeno. Representemos los electrones de valencia del oxígeno, 6, ganó 1, 7, y va a tener que compartir 1 con este nitrógeno para completar el octeto. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, ahí estarían sus 5, hasta ahí tendría 6 electrones, o sea que va a tener que compartir de forma covalente doble con el oxígeno de acá de la izquierda. Entonces, oxígeno tiene 6 electrones propios, comparte 2, 8, nitrógeno tiene 5, comparte 2 de un lado y 1 del otro, llegó a 8. Y de esta forma quedó representada, ¿sí? Esta sería la estructura de Lewis del nitrito de aluminio. Bueno, hagamos unos oxoaniones. O sea, es muy importante también poder representar los oxoaniones porque siempre les van a preguntar algo en los exámenes con respecto a esto y a los temas que siguen. Pero para poder responder el tema que sigue, tienen que saber hacer la estructura de Lewis. Bueno, anión sulfito. O sea, acá ¿qué estoy haciendo? Estoy representando, digamos, lo mismo que estaba haciendo antes, pero sin la presencia del metal que acompaña a la oxosal. Al oxoanión solo, sin el metal. O sea que se va a representar de igual forma que veníamos haciendo. Tenemos acá el azufre como átomo central, rodeado de 3 átomos de oxígeno, y esto tiene 2 cargas negativas. Quiere decir que entraron 2 electrones. ¿A quién van a parar los electrones? Obviamente a los oxígenos. Representemos los electrones de valencia del oxígeno. Ahí pusimos 6, el azufre tiene 6 también. Fíjense que toda esta línea completó el octeto. Ahora vamos a tener que hacer unión covalente dativa con el oxígeno de acá arriba. No enfrentar ninguno. Y ahí tenemos el anión sulfato. Hagamos el anión. Este sería el anión bromito. Tenemos el bromo como átomo central. Buscamos la cantidad de electrones de valencia que tiene el bromo. Tiene 7. ¿Sí? Esto está rodeado de 2 oxígenos. Bien, entra un electrón. ¿A quién va a parar? Obviamente a un oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El bromo tiene 7 electrones de valencia. 2, 4, 6 y este 7, ¿sí? Ahora, fíjense que el bromo ya completó su octeto, o sea que la unión con este átomo de oxígeno tiene que ser covalente dativa. Y ahí tenemos el anión bromito, o bromato 3 también se llama, ¿sí? Bueno, hipoclorito, el anión hipoclorito o clorato 1. Tenemos corchete, una carga negativa, el cloro y el oxígeno. Ponemos de cualquiera de los dos lados, es lo mismo. El electrón que entra va a parar al oxígeno. Nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El cloro tiene 7, igual que el bromo. 2, 4, 6, 7. Y fíjense que ahí todos completaron el octeto. Entró un electrón, el oxígeno tiene 6 propios, ganó un electrón y comparte 1, 7. Y el cloro tiene 7, comparte covalentemente 1, llegó a 7. Ahí tenemos el anión hipoclorito. Y por último, y para terminar la clase, vamos a hacer el anión perclorato.
Los nombres todavía no importa para ustedes, ¿sí? Eso, siguientes clases. Bueno, ¿qué tenemos acá? El oxoanión está constituido por un átomo de cloro y 4 átomos de oxígeno. Carga negativa quiere decir que entró un electrón. Fue a parar al oxígeno y representamos ahora los electrones de valencia del oxígeno y del cloro. Fíjense que esto ya completaron el octeto, al igual que acá. ¿Cómo hacemos para unirle estos 3 átomos de oxígeno? Y bueno, tenemos que recurrir a la unión covalente dativa, ¿sí? El cloro tiene sus 8 electrones, el oxígeno tiene 6, pero estos 2 electrones los aporta el cloro para que el oxígeno también llegue a 8. Y lo mismo repetimos con estos oxígenos de acá, ¿sí? Fíjense que todos alcanzaron a completar su octeto. Así que bueno, chicuelos, gracias por acompañarme. Ya tienen, a ustedes les aclaro por las dudas. El video anterior es donde explico el tema y hacemos ejemplos con compuestos binarios. Acá hicimos ternarios y oxoaniones, ¿sí? Y en el video que les sigue, que ya está grabado, van a tener los compuestos cuaternarios, van a tener las hidrógeno oxosales que ustedes ven en la facultad, ¿sí? Lo que se conoce como sales ácidas, y tienen algunos ejemplos de otras cositas que suelen tomarle siempre, por ejemplo, la Lewis del catión amonio, ¿sí? Así que bueno, este sería el video 2, ya tienen disponible el video 3 a practicar y bueno, nos estamos viendo en la siguiente clase, chicos. Chau, chau.